Saludos, muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a este espacio de A Fondo. Hace cuestión de unos días, en concreto el pasado 3 de febrero, para los que no lo saben, se conmemoraba ese Día Internacional del Abogado, una fecha marcada en rojo en el calendario para reconocer la grandísima labor de esos profesionales del derecho y un día para destacar su compromiso con la sociedad y la protección de nuestros derechos humanos. Por ello, hoy nos acompaña una de las voces más autorizadas del ámbito jurídico en nuestra ciudad. Luis Moreno es decano del Colegio de Abogados de Antequera y conoce de primera mano cómo funciona y cómo es el día a día de nuestro sistema de justicia. Con él vamos a hablar de la situación actual de la abogacía, de los retos que se enfrentan los profesionales del derecho y de las nuevas leyes que han entrado en vigor en los últimos meses, también de cómo afectan no solo a los abogados, sino también a los ciudadanos. Nuestra misión esta noche es entender un poquito mejor qué está pasando en los juzgados, qué necesita la justicia para avanzar y qué papel juega Antequera en todo este engranaje. Así que para hablarnos de todo ello, ahora sí, Luis Moreno, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallado, muchas gracias por recordar al Colegio de Abogados en este Día Internacional que acabamos de celebrar. Bueno, un placer tenerle esta noche con nosotros y como decía yo en la presentación, vamos a entender un poquito cómo está el sector, Luis. Yo he situado un poco la entrevista y la he dividido por bloques, pero para situar también a los que están en casa, el Colegio de Abogados, el Colegio de Antequera, como institución, ¿qué papel juega hoy en día en la ciudad de Antequera y en esa vida jurídica y social de los antequeranos? Bueno, pues el Colegio de Abogados de Antequera, que fue creado en 1844, claro, actualmente, pues la defensa de sus colegiados, también el tema de deontología y el control más o menos de la profesionalidad, vamos a decir así, de los abogados. También el defender los intereses de nuestros colegiados, que son bastantes, ¿no? Porque hoy en día la verdad es que la abogacía nos enfrentamos a muchos frentes, ¿no? Entre ellos, pues, bueno, no vamos a nombrar, sí, hay que nombrarlo, las condiciones en las que trabajamos, claro, la espera que estamos sometidos, la tardanza en la tramitación de los procedimientos. De todo ello hablaremos ahora, Luis. Y entonces, pues, hablaremos de todo ello ahora y para ello, pues está el Colegio de Abogados de Antequera. Bueno, Antequera también hay que decirlo, es cabecera de ese partido judicial. ¿Usted cree que es consciente la ciudadanía del peso real que tiene la abogacía en la vida de los ciudadanos? ¿Cree que se está avanzando en eso? Yo creo que sí, que poco a poco la ciudadanía se está dando cuenta de que el papel de la abogacía es fundamental en la defensa de sus intereses, de los intereses de los ciudadanos, del Estado de Derecho, que algunas veces lo vemos atacado por muchos frentes. Y sinceramente, bueno, tengo que decir también que el Partido Judicial de Archidona depende también del Colegio de Abogados de Antequera, ¿no? Forma parte del ámbito de ese conjunto. del Colegio de Abogados de Antequera. Y como decíamos, pues tenemos bastantes obligaciones, pero sobre todo es defender los intereses de los ciudadanos. De recordar que el año pasado atendimos a más de 4.000 personas en el servicio de orientación jurídica, personas que se acercan al Colegio de Abogados y a solicitar también el derecho al reconocimiento del derecho a la justicia gratuita. Y bueno, pues yo creo que sí, que cada vez la ciudadanía, los ciudadanos son conscientes del papel que juega el Colegio de Abogados en muchas de sus vidas y de sus momentos. Bueno, Luis, a mí en el programa de A Fondo siempre me gusta, como dice su nombre, profundizar sobre un poco quiénes sois, para que os conozcan en casa. Y yo quiero preguntarle hoy un poquito más a nivel personal, Luis Moreno, desde que asumió el decanato, ¿cuál ha sido, Luis, el mayor reto, diría, o desafío en lo largo desde que asumió ese cargo? Incluso algo que le haya sorprendido positivamente. Pues desde que asumí el cargo, que fue recién salido del COVID, ¿no? De eso, que fue una época complicada. Nos situamos en 2020, entonces, en Luis. 2020 yo asumí el decanato en marzo de 2021 y bueno, pues había habido una paralización tremenda de todos los juzgados y bueno, de todo, ¿no? En España y en el mundo. Y nos tuvimos que enfrentar pues a esa paralización que hubo, a esos nuevos métodos de trabajar
desde la mampara, desde cita previa, e incluso pues alguna... También tuvo sus ventajas porque entonces nos dimos cuenta de que podíamos utilizar los medios tecnológicos como era que para algún tema, Efectivamente. ¿no? Para algunos temas pues no tienes por qué ir al juzgado y puedes hacerlo mediante videoconferencia o mediante una conexión telemática que hoy en día pues está a la orden del día. Está a la orden del día, efectivamente. Y igual que desde mi punto de vista supuso la creación de que se han quedado ahí, como es la cita previa, no puede ir a ninguna oficina de la administración pública si no tiene una cita previa, incluso ni para presentar un escrito en el registro general, como me ha ocurrido a mí, ¿no? Pero bueno, también nos trajo, vamos a verle la parte positiva del uso de las nuevas tecnologías. Ahora hablaremos también y aunque sí, bueno, pues entonces luego hablo porque... Bueno, vamos a, si quieres, abordar el tema, porque hablando un poquito del avance, ¿no?, de esas nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, me atrevería a decir que está afectando a prácticamente todos los sectores. Lo decía, ¿no?, esa fina línea de tratarlas como una aliada o una amenaza para el sector, ¿cómo está afectando en el sector de la abogacía? No, yo siempre recuerdo una frase que dijo un ponente en el Congreso de la Abogacía de Málaga, se celebró creo que fue hace 2 o 3 años en Marbella, que decía que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, sino que te lo puede quitar quien sepa utilizar esa inteligencia artificial. Es decir, que si utilizas y te aprovechas de las ventajas de la inteligencia artificial, pues es una ayuda. Claro. Evidentemente es una ayuda. Todos sabemos que todo tiene también puede ser utilizado, bueno, desde la energía nuclear, pues ya sabemos todos que puede ser utilizada de una forma útil para la sociedad, vamos a decirlo así, o para destruirla. Claro, depende del uso que se haga de ella. Uso que se haga de ella. También lo que no podemos es sustituir lo que yo digo, la inteligencia natural por la inteligencia artificial. Se han dado casos de que ha habido, bueno, pues compañeros, y ha salido en la prensa, incluso últimamente algún juez que ha redactado un recurso, una sentencia utilizando una jurisprudencia que no existía. Precisamente le quería preguntar, digo, porque... Que no existía, incluso uno pues estaba haciendo, la jurisprudencia que había alegado era de Colombia. Y entonces, actualmente el Consejo General de la Abogacía Española, con la Unión Profesional Española, está haciendo unos cursos para la inteligencia artificial en que somos 20.000 colegiados en España los que nos estamos aprovechando de esa... que a través de los fondos europeos de Next Generation y demás, pues ha puesto a nuestro alcance el Consejo General en unión de la Unión Profesional. Entiendo que también la formación, como decía, ¿no?, es clave para adaptarse un poco a los tiempos que corren, ¿no? Yo ¿Cómo siempre, avanza la sociedad? cada vez que hablo, cada vez que digo unas palabritas, ¿no?, cuando algún acto, alguna jura de alguna incorporación de algún compañero nuevo, remacho mucho y sé que soy casi pesado diciendo que la formación es fundamental. No nos podemos quedar, porque la transformación del derecho, de las leyes, de la jurisprudencia es continua. Claro. Es continua. Yo siempre digo que yo, bueno, ahora el mes que viene voy a hacer 40 años de colegiado. Cuando yo empecé, pues incluso algunas leyes, bueno, cuando yo empecé a estudiar Derecho no había Constitución española, por ejemplo, ya me voy a poner muy mayor, pero bueno, como me decía un amigo, dice, no te delates, pero bueno, pero yo empecé a estudiar Derecho y no teníamos Constitución. Pero es importante, yo creo, ver esa evolución. Con lo cual la evolución ha habido que adaptarse a todos los tiempos y a todas las reformas que son continuas. Algunas veces demasiado continuas, ¿no? Bueno, empezamos con el bloque que le decía Luis. Vamos a hablar de esas nuevas medidas y reformas que han entrado en vigor en los últimos tiempos, pero antes lo decía, ¿no?, en el principio de la entrevista, esa sobrecarga del sistema judicial es uno de los temas que más recae. ¿Cree que es la mayor problemática, digamos, en esto a día de hoy en este sector? Hemos de tener en cuenta que el ejemplo de Antequera, cuando se inauguró el edificio donde actualmente están los 3 juzgados, bueno, ahora Tribunal de Instancia, pues fue hace más de 20 años, creo recordar.
desde hace más de 20 años hasta ahora, yo creo que tanto Antequera como todo el partido judicial de Antequera, pues ha evolucionado bastante y los problemas son otros, mientras que los juzgados pues siguen siendo 3. Claro. El número de funcionarios, jueces y letrados de la Administración de Justicia siguen siendo los mismos. Y claro, ellos el otro día, bueno, en el juzgado tienen colocados allí unos carteles que tienen algunos de ellos más de un 200%, ¿no?, de sobre trabajo, ¿no?, de que están sobrecargados. Y evidentemente, pues es un problema que tenemos ahora con la Ley de Eficiencia Procesal, que entró en vigor el año pasado, la Ley 1/25, pues en la que, como su nombre dice, de eficiencia procesal, lo que ha ocurrido es una paralización de los procedimientos. Claro. ¿Por qué? Pues porque no se ha contado con los denominados operadores jurídicos, con los abogados, procuradores, jueces, a la hora de diseñar la nueva oficina judicial. Y además se ha lanzado y se entró en vigor una ley sin dotación presupuestaria. Claro. Aquí en Andalucía, como la justicia, ¿no?, la competencia en justicia, parte de ello, está transferida a la Consejería, a la Junta de Andalucía, pues la Consejería de Andalucía, hablaba el otro día el consejero de que llevaban ya más de 56 millones de euros dedicados a adaptar pues las sedes y toda la infraestructura, la creación de nuevas plazas de funcionarios y infraestructura a la nueva normativa. A la creación de eso han desaparecido los juzgados de primera instancia e instrucción que teníamos aquí, que eran mixtos, ¿no?, tanto civil como penal, han desaparecido. Ahora se crea un tribunal de instancia de Antequera, que al parecer, bueno, pues ahí estamos todavía sin saber qué es. La nueva ley también ha provocado que quieren desjudicializar muchos asuntos, ¿no?, quitarle trabajo a los juzgados. Y para ello, pues antes de presentar, en la mayoría de los procedimientos, de poder presentar una demanda, te exigen que haya utilizado los denominados métodos alternativos de solución de conflictos. Mediación, conciliación, arbitraje, pero claro, tampoco se ha dotado para nada de eso. Medio de la conciliación, pues estamos con la Consejería de Justicia para que también las personas que tienen derecho a la justicia gratuita no tengan que pagar esos gastos. La Consejería pues lo ha comprendido, lo ha aceptado y está en tramitación de incluir en los baremos pues todos esos procedimientos que a raíz de la Ley de Eficiencia Procesal estamos viendo que son necesarios. Y claro, pues eso está produciendo un retraso, porque si tú tienes que presentar una demanda, pero antes tienes que intentar una conciliación o una mediación y demás, pues eso supone más retraso. Claro. Entiendo entonces que es todo un engranaje, un conjunto de falta de medios, Luis, falta de personas, falta de inversión, es todo... Es todo uno, es todo uno. Pero claro, ¿eso qué lleva? Pues aquí en Antequera tenemos procedimientos que estamos esperando sentencia desde hace más de 2 años. Y bueno, a los abogados, a los procuradores, pero sobre todo a las personas interesadas en esos procedimientos. Entonces, ¿en qué punto está Antequera en este mapa? ¿Cómo situamos Antequera? Como decíamos, ¿no?, en esa sobrecarga del sistema judicial, ¿cómo está Antequera? Pues Antequera está igual que todo el territorio nacional. Todo. No se han creado nuevas plazas, ahora parece que se va a crear una plaza judicial, va a venir un nuevo juez. Es que esa plaza judicial es un nuevo juez, pero si no lo dotan de más medios humanos y técnicos, pues ese juez, pues no sé qué va a hacer. Vamos, se dedicará, sí, pero que cuando llegan muchas cosas al juez es que ha tenido que pasar antes por muchos trámites, desde el letrado de la Administración de Justicia, de la admisión de demanda, de una tramitación. Una burocracia muy lenta también. Y sí, el juez pues tendrá, pero es que nos encontramos con la ralentización de la justicia con esta nueva ley, que si dicen de eficiencia, yo diría, y ha sido bautizada
como de ineficiencia procesal, criticada por los jueces, criticada por los letrados de la Administración de Justicia y criticada por todos. Vamos a hablar, si le parece, Luis, de dos titulares, hablando de esas nuevas medidas y demás. En materia de violencia de género y protección a las víctimas, yo tengo este titular: el Gobierno aprueba la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 fiscales para reforzar las secciones de violencia sobre la mujer. Yo creo que es importante hoy recalcar que todo suma, y yo le quiero preguntar, Luis, en concreto, si estas medidas son suficientes. No, evidentemente no. Evidentemente no, porque estamos hablando de que esas 50 nuevas plazas de jueces y de fiscales pues no dan para nada. O sea, para la violencia de la mujer, aquí en Antequera está el juzgado que se dedica a los asuntos de violencia sobre la mujer. Era el juzgado número 3, ahora el tribunal de instancia, la plaza número 3 del tribunal de instancia. Estos juzgados también se van a hacerse cargo de todos los delitos de violencia, de delitos de agresión sexual, por ejemplo. Y entonces, pues claro, también se está pidiendo que se creen, aparte, aquí en Antequera tenemos una planta vacía en el edificio que hemos solicitado muchas veces, incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lleva muchos años en la memoria que hace anualmente solicitando la creación de un nuevo juzgado para Antequera. Sí. Está visto dado el incremento del número de procedimientos, tanto civiles como penales, que ha existido en los últimos años. No se ha tenido en cuenta. En Andalucía se pidieron la creación, creo recordar, de más de 40 plazas, no se ha creado ninguna, mientras en otras comunidades pues se han creado pues más de las solicitadas. Pero bueno, esto depende del Ministerio, del Gobierno, y lo tengo que decir, y de sus acuerdos políticos. Y más allá de las cifras, ¿qué significa el titular que acabamos de ver, Luis, para los ciudadanos, para esas víctimas, que existan juzgados verdaderamente especializados en esta rama? ¿Se traduce en una mayor protección real? Sí, sí, porque la especialización yo creo que es fundamental, ¿no?, en cada materia de los juzgados, pero claro, ahora existe otro problema. En aras a esa especialización se están dando casos, y los tenemos aquí cerquita con Lucena, en que se está hablando de comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer. ¿Qué ha ocurrido en Lucena? Y lo nombro porque, claro, ahí cuando las barbas de tu vecino, ¿no?, ya sabemos el refrán. ¿Qué ha pasado con Lucena? Que ahora los juzgados competentes para la tramitación y la instrucción de esos juzgados y el enjuiciamiento los han trasladado a Córdoba. Y entonces, cuando estamos hablando de que hay que proteger a las víctimas y de cómo se protege a las víctimas, a los familiares, a los menores, que muchas veces hay menores involucrados en o siempre lo hay, ¿no? O sea, si el delito o la agresión, el presunto delito, se ha desarrollado en Lucena, o en el partido judicial de Lucena, ¿por qué tiene que trasladarse esa señora y todos, ¿no?, tanto el investigado, la denunciante, los testigos, a Córdoba? Claro. A 50, 60 kilómetros, no sé lo que puede haber, a otros juzgados? Se tiene que trasladar también el abogado que ha asistido inicialmente en el centro de detención, comisaría cuartel Guardia Civil y juzgado en el Tribunal de Lucena. Se tienen que trasladar todos a celebrar la vista a los juzgados de Córdoba. Yo creo, y todo el mundo lo decimos, que es una revictimización de la víctima, ¿no? Y estamos en contra de ello. Claro. O sea, el Colegio de Córdoba ha interpuesto un recurso, pero porque ha sido los juzgados de Lucena, Cabra y Pozo Blanco los que se han visto afectados por esta medida, ¿no? Y bueno, pues nosotros esperamos, yo ya he preguntado por ahí, me han dicho que no tenemos nada que temer, pero bueno. Bueno, incluso dos nuevas secciones que se verán aquí en Málaga, una estará en la capital y otra, si no me equivoco, en Marbella. En Marbella. ¿Esto cómo afectará aquí en Antequera? Pues para nada.
Para nada. Para nada. ¿Cuánto tarda de media, Luis? Para nada, porque bueno, aquí el tema de violencia sobre la mujer, los juzgados competentes son los del domicilio de la víctima. Y normalmente, pues, los casos, ¿no?, los procedimientos que se siguen aquí, salvo excepciones, claro, pues la víctima tiene el domicilio en el partido judicial de Antequera o de Archidona. ¿Cuánto tarda de media, Luis, un procedimiento en esta materia en la provincia? Aquí estamos hablando, bueno, aquí está normalmente se siguen por una diligencia denominada de juicio rápido, en el que, bueno, pues existe la denuncia, se detiene al presunto agresor, se pone a disposición judicial y a partir de ahí pues se puede celebrar una vista donde se puede llegar a una conformidad o a un sobreseimiento. Si el juez, el fiscal y el juez no ve motivos, pues se puede archivar, ¿no? No ve esos indicios que exige la ley para continuar el procedimiento, se puede archivar o bien continuar. El fiscal o la acusación particular, que es el abogado que va atendiendo a la víctima, que tienen derecho todas a la asistencia letrada, y esto quiero recalcarlo, desde antes de interponer la denuncia. Es decir, y creo que en la última entrevista que estuve aquí hice hincapié en ello. Por favor, reclamen la presencia de un letrado antes de interponer la denuncia, porque es un momento importantísimo para luego tramitar esa denuncia, ¿no? Hablar con la víctima, hablar con el abogado que está de guardia 24 horas al día y que hablen con él antes de interponer, que lo requiera en el centro donde vaya a interponer la denuncia, en el cuartel de la Guardia Civil o en la comisaría. Yo sé que muchas veces, por adelantar, dice, bueno, ahora hablas con él en el juzgado, pero es que la denuncia y esos hechos ya han sido narrados de una forma que quizás la víctima, con la situación en que se encuentra, de nerviosismo y de, pues no sabe expresarlo bien. Y entonces, pues, si hay conformidad con la solicitud de condena que pide el fiscal, pues eso puede tardar días. Ahora, si no hay conformidad por parte del acusado, pues se están celebrando, se va a Málaga, se traslada ya, los juzgados competentes son los juzgados de lo penal de Málaga, y estamos hablando de que de entre 15 y 18 meses. Fíjate. Sí. Bueno, y hablando, como decías, ¿no?, de medidas que suman, pero quizá insuficientes, he cogido otro titular, porque el Gobierno ha aprobado también la creación de 21 plazas judiciales para la provincia de Málaga en lo que va del 2026. Hablamos entonces de más jueces, menos retrasos y procedimientos más ágiles. No. Rotundamente no. Pues, bueno, hablamos de más jueces. Para Antequera se ha creado, como decía, ¿no? Una plaza, pero ¿qué hacemos con un juez que será bienvenido, evidentemente, pero que hay que dotarlo de más medios, claro, de más medios humanos, aquí no se ha incrementado la plantilla, se debe de incrementar la plantilla, y porque no se crea la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Antequera, que siempre se ha solicitado, como decía antes, incluso desde el TCJ, ¿no? Se ha solicitado en la última memoria, e incluso eso, y la Audiencia Provincial de Málaga también sé que se ha dirigido al TCJ y al Ministerio, haciendo incluso hincapié en que existe un espacio disponible, que tenemos toda una planta disponible, que no hay que hacer más reformas, más obras, ni más inversión, nada de eso, sino que simplemente que hay una planta operativa dispuesta para acoger al juez y a todos los funcionarios que quieran enviarlo. Bueno, Luis, nos vamos quedando sin tiempo. Yo quería tratar hoy también en esta mesa otro tema importante. Celebrabais el pasado octubre vuestra festividad de vuestra patrona, Santa Teresa de Jesús, y reconocíais a dos profesionales, compañeros también, por esos 25 años colegiados, por su larguísima trayectoria también. Yo creo que también son dos referencias para todas las personas y jóvenes que se colegian cada año. ¿Qué consejos, desde toda esa andadura profesional que lleva a sus espaldas, Luis, le daría a todos esos jóvenes, a todas aquellas personas que se están formando y que quieren formar parte de este mundo? Pues yo creo que es una profesión maravillosa.
había un decálogo de Couture, en el cual al final decía que no recuerdo bien, pero bueno, más o menos que qué orgullo sería que tu hijo fuera abogado también, que, ¿no? Que papá quiero ser abogado, que te dijera. Y yo creo que a pesar de las dificultades, últimamente hemos tenido 2 incorporaciones de 2 nuevas letradas, ya están ejerciendo, con toda una de ellas pues ha abierto su propio despacho, ¿no? Emma ha abierto su propio despacho y hablando con ella, que hace 2 semanas o así, pues se le veía la ilusión a la vez que tenía el miedo ese de lanzarse, pero una ilusión tremenda por ser abogada y por trabajar como abogada y por incorporarse al Colegio de Abogados de Antequera. Pero es a la vez que tenía, digo, no te preocupes que siempre la ilusión y todo eso, y cuenta siempre con el apoyo solo del colegio, sino de todos los compañeros. Todos los compañeros estamos dispuestos siempre a ayudar al que acude a ti para ello. Y evidentemente el colegio, por supuesto. ¿Cómo ve la abogacía en 10 años, Luis? Pues la veo bastante diferente de la que existe actualmente, porque yo creo que tiene que avanzar. Ya hablábamos de tecnología, de la inteligencia artificial, y claro, yo como ya he dicho antes, pues yo cuando empecé era con una máquina de escribir. Claro. Los tiempos cambian a una velocidad. Y el papel copia y actualmente pues no tiene nada que ver. Ahora todo es, pues evidentemente la informática, la tecnología, yo creo que es. Y yo creo que la abogacía y la justicia pues se tiene que simplificar. Sería tenerse que simplificar. De acuerdo que hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, pero yo veo que hay mucha burocracia, muchos plazos y muchas cosas que se podrían hacer sin tanto sin demora. Claro. 100%. Bueno, Luis, pues nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer escucharle, que nos dirá también esa visión de lo que es la profesión y todos los retos, ¿no? que hay todavía por delante. Gracias por acompañarnos y seguiremos en contacto para ver cómo avanza. Muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta y esperemos que todo sea a mejor. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. Y a los que estáis en casa, como les digo siempre, nosotros volvemos el próximo jueves a las 9:30 en este espacio de A Fondo. No se lo pierdan. Pasen un feliz fin de semana. Gracias por estar ahí. Muchas gracias.